Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a ver hoy es el error en estado estacionario. Vamos a analizar el error en estado estacionario de un sistema de control en lazo cerrado eh, eh, utilizando controladores tipo proporcional, integral y bueno, básicamente proporcional y proporcional integral, pero ya más adelante veremos por qué vamos a analizar el error en estado estacionario en estos dos casos. Como lo hemos comentado, el objetivo de control que queremos buscar es primeramente estabilizar las dinámicas del sistema en lazo cerrado, es decir, si el sistema es inestable en lazo abierto, estabilizarlo con un lazo cerrado. Si el sistema ya es estable en lazo abierto, pues no desestabilizarlo en lazo cerrado, ¿no? Y el segundo problema de control que queremos abordar es el seguimiento de una referencia, es decir, que la salida del sistema alcance una referencia, ¿no? Y eso se alcanza siempre y cuando el error en estado estacionario, el error entre la referencia y la salida del sistema en estado estacionario sea exactamente igual a cero. Entonces vamos a ver en qué condiciones podemos alcanzar ese error exactamente igual a cero, ¿no? Y un tercer problema que vamos a abordar, y vamos a ver en qué configuración del controlador podemos abordar ese problema, es si la respuesta del sistema es subamortiguada, es decir, presenta oscilaciones, la respuesta del sistema en lazo cerrado, ¿cómo puedo hacer que los sobrepasos de esas oscilaciones, los sobrepasos de ese comportamiento subamortiguado, se puedan reducir lo más posible? Es decir, cómo podemos amortiguar lo mayor posible ese comportamiento subamortiguado, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver hoy lo que vamos a analizar hoy es el error en estado estacionario. ¿Qué forma tiene el error en estado estacionario de un sistema de control en lazo cerrado? Y cómo podemos hacer ese error en estado estacionario exactamente igual a cero, de manera que nuestro problema de control de seguimiento de una referencia, de alcanzar un valor de referencia, lo podamos resolver. ¿Sale? Bien, consideremos un sistema de control en lazo cerrado, el cual está formado por nuestro proceso en lazo abierto, es decir, tenemos un proceso el cual queremos controlar, un motor eléctrico, un sistema más automotivador, un tanque, un avión, cualquier sistema industrial que ustedes quieran controlar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este sistema lo podemos modelar a través de una función de transferencias o una función de transferencia
y este sistema tiene una entrada ODT y una salida YDT. ¿Sí? Entonces lo que queremos es proponer un controlador con función de transferencia KDS, tal que este controlador me permita proponer, o este controlador proponga una entrada de control que haga que la salida del sistema se aproxime a una señal de referencia. ¿Sí? Es decir, nosotros queremos que este sistema siga a esta señal de referencia. ¿Sí? Es un problema de seguimiento de una señal de referencia. ¿Sí? Lo que queremos es que el sistema alcance esta señal RDT de manera asintótica, y eso lo hacemos, o eso lo queremos hacer a través de este controlador KDS. Lo queremos hacer de manera automática utilizando este controlador KDS. Entonces lo que vamos a hacer es comparar la referencia con la salida, es decir, lo que yo quiero menos lo que yo tengo en la realidad, para generar una señal de error EDT. Y este controlador tiene que analizar esta señal EDT, ¿sí? Tiene que considerar esta señal EDT y, de acuerdo al valor de esta señal EDT, proponer una entrada de control UDT al sistema para que asintóticamente la salida YDT se aproxime a la referencia RDT. ¿Sí? De manera que en estado estacionario esta señal de error sea exactamente igual a 0. ¿Sí? Sabemos que la única manera en que esta señal EDT sea exactamente igual a 0 es que RDT y YDT sean iguales, es decir, la resta entre RDT y YDT sea exactamente igual a 0. Entonces aquí la idea es cómo proponemos este controlador KDS para lograr ese objetivo de control, ¿no? ¿Sí? Para estabilizar las dinámicas del sistema en lazo cerrado y que la salida se aproxime asintóticamente a la referencia RDT. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Estarán de acuerdo conmigo que si nosotros encapsulamos nuestro sistema de lazo cerrado en una caja, lo que tenemos es un sistema con entrada RDT y con salida YDT. ¿Sí? O sea, lo que tenemos es un sistema con entrada RDT y con salida YDT. ¿Sí? Y esta función de transferencia de lazo cerrado le vamos a llamar GCLDS. ¿Sí? Esta función de transferencia GCLDS es precisamente la función de transferencia de lazo cerrado, de este sistema de control de lazo cerrado, que me permite, o que tiene como entrada RDT y YDT. ¿Sí? ¿Qué forma tiene esta función de transferencia de lazo cerrado? Bueno, esto ya lo hemos analizado otras veces. Claramente, YDS es igual a GDS por UDS, YDS es igual a GDS por UDS, UDS es igual a KDS por EDS, UDS es igual a KDS por EDS, mientras que EDS es igual a RDS menos YDS. Sustituyendo acá, UDS es igual a KDS que multiplica a EDS dada por RDS menos YDS. Y finalmente YDS es igual a GDS por UDS, donde UDS está dada por KDS por RDS menos YDS, es decir, que YDS es igual a GDS que multiplica a KDS por RDS menos KDS por YDS. ¿Sí? Entonces YDS es igual a GDS por KDS por RDS menos GDS por KDS por YDS. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar de un lado a YDS y del otro lado a RDS. Entonces, lo que tenemos es que YDS más GDS por KDS por YDS
es igual a GDS por KDS por RDS. Si factorizamos YDS, pues lo que tenemos es que YDS que multiplica a 1 más GDS por KDS va a ser igual a GDS por KDS por RDS. Entonces aquí ya podemos despejar YDS. Claramente YDS es igual a GDS por KDS por RDS. Todo esto entre, dado que son funciones escalares, está bien definida la división, entre 1 más GDS por KDS por por nada más por KDS, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya tenemos la función de transferencia del lazo cerrado, ¿no? Simplemente hay que pasar dividiendo RDS, y entonces YDS entre RDS es igual a GDS por KDS entre 1 más GDS por KDS. ¿Sí? Y esta relación claramente me define la función de transferencia del lazo cerrado. Es decir, esta función de transferencia del lazo cerrado GCLDS es la función de transferencia que me permite relacionar la salida YDS con la entrada R, la salida Y con la entrada R, en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a 0. Entonces la función de transferencia del lazo cerrado GCLDS tiene la forma GDS por KDS entre 1 más GDS por KDS. Esta es la función de transferencia del lazo cerrado de este sistema. Si yo encajono mi lazo cerrado de manera que yo vea un sistema con entrada R y con salida Y. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Ahora, entonces, la señal R es una señal de referencia que representa lo que queremos, ¿sí? El valor de la salida que queremos alcanzar. Entonces esta señal R es una señal de referencia que vamos a intentar seguir, ¿no? Es decir, la salida Y tiene que alcanzar en estado estacionario el valor de R, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, pues vamos a proponer un controlador KDS que precisamente haga que en estado estacionario esta salida Y alcance el valor de R, es decir, que el error E en estado estacionario sea exactamente igual a 0. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Ver qué forma debe tener este controlador KDS, ¿no? Para resolver nuestro problema de control. Es decir, que el error en estado estacionario es exactamente igual a 0. Es decir, que en estado estacionario el valor de salida Y alcance el valor de la referencia que queremos seguir R, ¿no? O que lo que tengamos en la realidad sea lo que queremos, ¿no? Lo que deseamos que alcanzar en estado estacionario, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
Bien, hay que recordar que una función de transferencia en lazo abierto la podemos representar como la función de transferencia GDS, es decir, se le dice a esta función de transferencia la función de transferencia del sistema en lazo abierto, porque hay que recordar que se considera nuestro sistema, el sistema que queremos controlar, con una entrada U y una salida Y, pero completamente abiertas. No hay ningún lazo de control ahí. ¿Sí? Entonces, en ese momento decimos, tenemos el sistema en lazo abierto. ¿Sí? Simplemente tenemos nuestro sistema con entrada U y con salida Y función de transferencia GDS. Entonces, esa función de transferencia GDS se conoce como la función de transferencia del sistema en lazo abierto. ¿Sí? Y esa función de transferencia se puede representar como el cociente de dos polinomios, un polinomio en el numerador en S y otro polinomio en el denominador en S. Y el polinomio del numerador se puede factorizar en los ceros del sistema, mientras que el polinomio del denominador se puede factorizar en los polos del sistema. ¿Sí? Y el sistema pues, puede tener una ganancia K, y esa ganancia puede estar dada por esta constante K. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia GDS se puede representar como una constante K, que es la ganancia del sistema, multiplicada por S menos Z1 por S menos Z2 por S menos Z3 hasta S menos Zm, donde Z1, Z2, Z3 hasta Zm representan los ceros del sistema y son diferentes de cero para todo J igual a 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta n. Entre Z menos P1, perdón, S menos P1 por S menos P2 por S menos P3 y así hasta S menos Pn, donde P1, P2, P3, P4 así hasta Pn representan los polos del sistema, ¿sí? Diferentes de cero. ¿Sí? Todos esos polos vamos a considerar que son diferentes de cero. Claramente nosotros estamos interesados en funciones GDS donde n es estrictamente mayor a m, es decir, es una función de transferencia racional propia, ¿sí? Donde el grado del polinomio del denominador es estrictamente mayor al grado del polinomio del numerador. ¿Sí? Este sistema define un sistema de orden n, dado que tiene n polos. Si tiene n polos, entonces el polinomio del denominador va a ser un polinomio de grado n, y por lo tanto el sistema que está representando es un sistema de orden n. ¿Sale? Porque la ecuación diferencial que va a describir a este sistema va a ser una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? Entonces, si representamos nuestra función de transferencia de lazo abierto de esta manera, lo que vamos a analizar ahora es qué forma tiene el error en estado estacionario de este sistema cuando cerramos el lazo de control utilizando un controlador KDS. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bien, nosotros sabemos que la señal de error está definida como
la diferencia que hay entre la señal de la referencia RDT y la señal de salida YDT, es decir, EDT es igual a RDT menos YDT, o en el espacio de Laplace, claramente en el espacio de Laplace, dado que el operador de Laplace es un operador lineal, EDS va a ser igual a RDS menos YDS. ¿Sí? Nosotros sabemos, como lo acabamos de ver hace rato, que YDS es igual a GDS por UDS, mientras que UDS es igual a KDS por EDS. ¿Sí? Por lo tanto, YDS va a ser igual a GDS por KDS por EDS, mientras que el error va a ser RDS por, menos YDS, pero YDS es GDS por KDS por EDS. ¿Sí? Entonces, si paso este término al miembro izquierdo de la ecuación, EDS más GDS por KDS por EDS va a ser igual a RDS. ¿Sí? Si factorizamos el error en el espacio de Laplace, es decir, EDS por 1 más GDS por KDS, pues esto va a ser igual a RDS. Y finalmente, el error EDS va a ser RDS, todo esto entre 1 más GDS por KDS. Entonces nuestro error en el espacio de Laplace va a estar definido como el cociente entre la señal R en el espacio de Laplace y 1 más el producto de la función de transferencia del lazo abierto GDS y la función de transferencia del controlador que queremos proponer KDS. ¿Sí? Ahora, nuestro problema de control es hacer que el error en estado estacionario sea exactamente igual a 0. ¿Sí? Es decir, queremos que en estado estacionario este error sea exactamente igual a 0, y la única razón por la que este error puede ser exactamente igual a 0 en estado estacionario es que en estado estacionario YDS es igual a RDS. ¿Sí? Porque si YDS es igual a RDS, claramente esta diferencia pues, nos va a dar 0. ¿No? Entonces, vamos a analizar cómo es ese error en estado estacionario. ¿Sí? Es el error E en estado estacionario. Y ese error en estado estacionario claramente se define como, vamos a llamarle ESS, pues siglas en inglés, steady state, ¿sí? Error en estado estacionario, como el límite de EDT cuando t tiende a infinito. ¿Sí? En el estado estacionario, el error se define como el límite cuando t tiende a infinito de EDT, que queremos ver qué valor toma el error cuando el tiempo tiende a infinito. Y claramente por el teorema de valor final, ¿sí? Claramente por el teorema de valor final, eso es es el límite de acuerdo al teorema de valor final que vimos al principio del curso,
Eso es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. ¿Sí? Pero E de S está dada por R entre 1 más G de S por K de S. ¿Sí? Entonces, déjenme volverlo a escribir para que me quepa bien. Entonces, el error en estado estacionario es el límite cuando t tiende a infinito de E de t. Pero por el teorema de valor final es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. Pero E de S está dada por R entre 1 más G de S por K de S. Entonces, es el límite cuando S tiende a 0 de S por R de S, todo esto entre 1 más G de S por K de S. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, nuestro error en estado estacionario va a estar definido como el límite cuando S tiende a 0 de S por R de S entre 1 más G de S por K de S. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué pasa si consideramos como entrada un escalón de amplitud A? Es decir, ¿cómo es ese error en estado estacionario si decidimos que la entrada del sistema sea un escalón de amplitud A? Y esto, digamos, tiene sentido porque hay que recordar que nosotros tenemos un sistema con entrada R y salida Y, es decir, en lazo cerrado. Tenemos un sistema con entrada R de t y salida Y de t y función de transferencia GSL de S. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros proponemos como referencia un escalón con amplitud arbitraria A? ¿Sí? ¿Qué pasa con el error en estado estacionario? Digamos, tiene sentido proponer esta referencia porque en la realidad nosotros queremos seguir referencias que pueden ir cambiando en el tiempo, pero esas referencias que van cambiando en el tiempo pues se pueden ver como escalones de amplitud arbitraria. Es decir, a lo mejor ahorita quiero un escalón así, quiero seguir esta referencia, pero pasa el tiempo y después quiero seguir un escalón así, entonces es un escalón con otra amplitud, pero después quiero seguir un escalón así, ¿sí? Y a lo mejor pasa el tiempo y luego quiero seguir una referencia que se va a mantener constante durante un tiempo y que tiene una amplitud arbitraria. Entonces, si se dan cuenta, tiene sentido considerar como referencia un escalón de amplitud arbitraria, ¿sí? Porque conforme pasa el tiempo, a lo mejor estamos interesados en seguir diferentes referencias y esas referencias podemos verlas como escalones con diferentes amplitudes, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos seguir una señal senoidal? Bueno, esa señal senoidal la podemos aproximar como un conjunto de escalones de amplitudes diferentes. Es decir, a lo mejor aquí veo un escalón así, luego veo otro escalón así, luego otro escalón así, otro así, otro así, luego así, luego así, luego así, luego así, luego así. Entonces yo puedo aproximar una señal senoidal como pequeños escalones de diferentes amplitudes, ¿no? Entonces, digamos, tiene sentido considerar como entrada un escalón de amplitud arbitraria, ¿sí? Porque cualquier señal de referencia yo la puedo aproximar por medio de un conjunto de escalones, como una señal formada por un conjunto de escalones de amplitudes arbitrarias. Entonces vamos a hacer el análisis utilizando una referencia como un escalón de amplitud arbitraria, ¿sale?
Bien, si consideramos como entrada un escalón de amplitud arbitraria, claramente RDS va a ser igual a A entre S. ¿Sí? Sí, dado que la transformada de Laplace de un escalón es la amplitud de ese escalón entre S. ¿Sí? Y por lo tanto, el error en estado estacionario va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por nuestro escalón de amplitud A, todo esto entre 1 más G de S por K de S. ¿Sí? Entonces estas S se eliminan, simplemente va a ser el límite, de hecho va a ser a veces el límite cuando S tiende a 0 de 1 entre 1 más G de S por K de S. Igual a veces entre 1 más GK. Vamos a ponerle así GK. Donde claramente GK va a ser el límite cuando S tiende a 0 de G de S por K de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el error en estado estacionario simplemente es A entre 1 más GK, donde GK es el límite cuando se tiende a 0 de G de S por K de S. ¿No? Claramente, aplicamos el límite solamente a el producto G por K o G de S por K de S, dado que son las únicas funciones en este cociente que dependen de la variable S. ¿No? ¿Sí? Entonces, pues nuestro error en estado estacionario va a ser simplemente A entre 1 más GK, donde GK es el límite cuando se tiende a 0 de G de S por K de S. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esta función de transferencia K de S tiene una forma en particular? ¿No? Lo que queremos analizar ahora es qué forma tiene o qué valor tiene este error en estado estacionario cuando esta función de transferencia K de S, es decir, la función de transferencia de nuestro controlador, tiene una forma en particular. ¿No? ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer es consideremos un controlador proporcional. ¿Sí? Consideremos un controlador proporcional, es decir, si consideramos un controlador proporcional, un controlador tipo P, claramente la función de transferencia de un controlador tipo P es KdS igual a Kp. Es decir, la entrada de control simplemente va a ser proporcional al error. ¿Sí? Es decir, la entrada de control simplemente es proporcional al error. ¿Sí? Y por lo tanto, la función de transferencia va a ser, si aplicamos la transformada de Laplace a esta expresión,
si U de t es igual a Kp por E, es decir, la entrada de control es proporcional al error, es un controlador proporcional, entonces UDS es igual a Kp por EDS, y por lo tanto la función de transferencia KDS, que es la relación que hay entre la salida del controlador UDS y la entrada EDS, pues es simplemente la constante Kp, ¿no? Entonces, GKDS por lo tanto, la constante GK va a ser el límite cuando S tiende a 0 de GDS por KDS, pero GDS quedamos que está representada por K por S menos Z1 por S menos Z2 y así hasta S menos ZM, todo esto entre S menos P1 por S menos P2 y así hasta S menos Pn. Entonces, esta es la función de transferencia de nuestro sistema en lazo abierto y hay que multiplicarla por KDS, pero KDS simplemente es la constante Kp. Entonces, claramente, en el límite, cuando S tiende a 0, todos estos elementos se hacen Z1, menos Z1, menos Z2, menos Z3 hasta menos Zm y menos P1, menos P2, menos 3, P3, así hasta menos P. Entonces, esto va a ser igual simplemente a K por Kp por menos Z1 por menos Z2 y así hasta menos Z. Entonces, K por Kp por menos Z1 por menos Z2 y así hasta menos Zm, todo esto entre menos P1 menos P2 y así hasta menos Pe. Entonces, claramente GK tiene un valor finito, ¿sí? Claramente GK tiene un valor finito y por lo tanto el error en estado estacionario que es igual a entre 1 más GK, dado que este valor GK es finito, ¿sí? Simplemente va a ser A entre 1 más K por Kp por menos Z1 por menos Z2 y así hasta menos Zm, todo esto entre menos P1 por menos P2 y así hasta menos Pn. ¿Sí? Claramente este es un valor finito diferente de 0. ¿Sí? Entonces, si aplicamos un controlador proporcional, ¿sí? Simplemente un controlador cuya entrada es proporcional al error, el error en estado estacionario no va a ser igual a 0. Lo podemos hacer muy cercano a 0 dependiendo del valor que toma esta constante Kp, ¿sí? Pero nunca va a ser exactamente igual a 0, dado que Gk en estado estacionario va a tomar un valor finito y A entre 1 más este valor finito sigue siendo un valor finito, diferente de 0. ¿Sí? Entonces, claramente, el controlador proporcional no nos permite alcanzar un error exactamente igual a 0 en estado estacionario. ¿Sí? Dependiendo del valor que tome esta constante Kp, la constante del controlador, pues podemos hacer este error en estado estacionario suficientemente pequeño, muy pequeño, pero no exactamente igual a 0. ¿Sí? Nuestro grado de libertad es esta constante Kp. Y esta constante Kp la podemos modificar de manera que logremos
que este valor sea muy pequeño, pero nunca va a ser exactamente igual a cero, siempre va a ser diferente de cero. O sea, ¿qué hacemos para tratar de hacer que ese error en estado estacionario sea exactamente igual a cero? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para que el error sea exactamente igual a cero? Bueno, claramente, ¿qué tenemos que hacer para que este error sea exactamente igual a cero? Claramente, si hacemos el denominador muy grande, muy grande, si lo hacemos tender a infinito, claramente cualquier constante entre infinito se hace exactamente igual a cero. ¿Y cómo logramos eso? ¿Sí? ¿Cómo podríamos lograr eso? Si se dan cuenta, tendríamos que hacer que este límite de alguna manera tendiera a un valor de infinito, ¿sí? que tendiera un valor que se indeterminara este límite. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que este límite tienda a infinito? Bueno, si aquí ponemos una S, ¿sí? Si aquí ponemos un polo en cero, claramente este límite va a tender a infinito. Y si este límite tiende a infinito, es decir, GK toma un valor infinito, entonces este denominador se hace infinito. ¿Sí? Y cualquier constante entre un valor muy grande, entre un valor infinito, pues claramente se va a hacer cero. Entonces la manera de hacer que este error en estado estacionario sea exactamente igual a cero es ponerle un polo en cero a este valor GK, ¿sí? A esta función de transferencia, a esta función racional propia. Si le ponemos un polo en cero, hacemos que este límite tienda a infinito. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues con un controlador proporcional integral, es decir, con una acción integral. Recordarán que si agregamos una acción integral, la derivada de una, perdón, no la derivada, no, la transformada de Laplace de una integral tiene un polo en cero. ¿Sí? Entonces, si agregamos una acción integral, este controlador, esta función de transferencia va a tener un polo en cero y por lo tanto este límite va a tender a infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora entonces si consideramos un controlador proporcional integral? Ahora lo que vamos a hacer es considerar el controlador de la forma U de t igual a Kp, que multiplica a E de t más 1 entre ti por la integral de 0 a t de E de tau diferencial de tau. Es decir, es un controlador que es proporcional al error, pero también es proporcional a la integral del error. ¿Sí? Es un controlador proporcional integral. Claramente en el espacio de Laplace, UDS va a ser igual a Kp por EDS más Kp entre Ti por EDS entre S. ¿Sí? Es decir, la transformada de Laplace de la integral es EDS entre S. ¿Sí? Igual a
Kp más Kp entre Ti por S, todo esto por EDS. ¿Sí? De manera que la función de transferencia de nuestro controlador, KdS, que es la relación que hay entre la salida del controlador UDS y la entrada EDS, ahora va a estar dada por Kp más Kp entre Ti por S. ¿Sí? O, dicho de otra manera, va a ser Kp por Ti por S más Kp, todo esto entre Ti por S. ¿Qué característica tiene esta función de transferencia? Bueno, esta función de transferencia tiene un polo en cero, ¿sí? Que es lo que estábamos buscando, ¿no? Claramente tiene un polo en cero. Entonces, de manera que ahora GK igual al límite cuando S tiende a 0 de GDS por KDS, ahora va a tener la forma K, que multiplica a S menos Z1 por S menos Z2 y así hasta S menos ZM, todo esto entre S menos P1 por S menos P2 y así hasta S menos PM, que multiplica GDS a KDS y KDS está dada por Kp por Ti por S más Kp, todo esto entre Ti por S. ¿Sí? Claramente ahora este límite, cuando S tiende a 0, pues todos estos términos se eliminan y nada nos queda acá por menos Z1, por menos Z2, por menos Z3, ahí está menos ZM, entre menos P1, menos P2, menos P3, ahí está menos PM. Todo esto que multiplica a Kp entre 0. Pero Kp entre 0 es infinito. Infinito por cualquier término finito, cualquier número pues sigue siendo infinito. Entonces este límite es exactamente igual. Bueno, ese límite se indetermina, ¿sí? Tiende a infinito pues. ¿Sí? Entonces el valor GK tiende al valor infinito conforme S tiende a 0. ¿Sí? Y dado que el error en estado estacionario es el error en estado estacionario es igual a entre 1 más GK, entonces claramente si GK tiende a infinito conforme S tiende a 0, entonces el error en estado estacionario es A entre infinito. ¿Sí? Infinito más 1 sigue siendo infinito, y entonces dado que cualquier número dividido entre infinito tiende a un valor muy pequeño, realmente tiende a 0, entonces el error en estado estacionario, cuando aplicamos un controlador tipo proporcional integral, el error en estado estacionario es exactamente igual a 0. Entonces resolvimos nuestro problema de control. ¿Sí? Porque si aplicamos un controlador proporcional integral, un controlador PI, un controlador que aplica una entrada de control proporcional al error y le agrega una acción de control proporcional a la integral del error, me permite hacer que el error en estado estacionario sea exactamente igual a 0. ¿Sí? Dado que GK ahora es infinito, el error en estado estacionario va a ser igual a 0, dado que cualquier constante entre infinito, pues me da el valor de 0. ¿Sí? Cualquier valor dividido entre un valor muy, muy, muy grande tiende a ser un valor muy pequeño. ¿Sí? Si yo
divido un pastel entre toda la humanidad, un solo pastel entre toda la humanidad, somos como 7 mil millones de habitantes, ¿cuántos pedazos del pastel le va a corresponder a cada habitante de la humanidad? Pues un pedazo muy pequeño, muy pequeñito del pastel. ¿Sí? Si ahora lo dividimos entre una población infinita, pues claramente a cada persona le va a tocar cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, efectivamente, el controlador proporcional no nos permite alcanzar un error en estado estacionario exactamente igual a cero. ¿Quién lo corrige? La acción integral. Dado que la acción integral tiene un polo en cero, entonces este límite se indetermina y por lo tanto el error en estado estacionario es exactamente igual a cero. ¿Sí? Nuestro problema de control lo resolvemos con un controlador proporcional integral. ¿Sí? Mientras que el error, la acción de fuerza, que es la acción proporcional, no me permite alcanzar un error exactamente igual a cero. La acción integral, cuando yo aplico un controlador proporcional integral, sí alcanzo un error en estado estacionario exactamente igual a cero. ¿Vale? Muy bien. Y finalmente, ¿qué pasa con la acción derivativa? ¿Para qué sirve la acción derivativa? Si ya dijimos que con la acción proporcional integral hacemos que el error en estado estacionario sea exactamente igual a cero. ¿Para qué sirve la acción derivativa del controlador PID? Bueno, si ahora le agregamos la acción derivativa a nuestro controlador, lo que tenemos ahora es un controlador proporcional integral derivativo o un controlador PID. ¿Sí? Ahora en el espacio de Laplace, UDS va a ser igual a KP por EDS más KP entre TI por EDS entre S más TD KP por TD por S por EDS. ¿Sí?
con condiciones iniciales igual a 0. Por supuesto, esta expresión es válida siempre que las condiciones iniciales sean exactamente igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, U de S va a ser igual a Kp más Kp entre Ti por S más Kp por Td por S. Y todo esto que multiplica a EDS. De manera que ahora nuestro controlador KDS tiene función de transferencia que relaciona la salida del controlador UDS entre la entrada del controlador EDS y va a estar dada por Kp más Kp entre Ti por S más Kp por Td por S. Entonces, ahora tenemos 3 grados de libertad, Kp, Ti y Td. Nuestro controlador proporcional solamente tiene un grado de libertad, que es Kp, es decir, las dinámicas del sistema de lazos cerrados solamente las podemos modificar por medio de la constante Kp. Nuestro controlador proporcional integral tiene 2 grados de libertad, es decir, podemos modificar las dinámicas del sistema de lazo cerrado modificando Kp y Ti, mientras que nuestro controlador proporcional integral y derivativo tiene 3 grados de libertad. Es decir, las dinámicas del sistema en lazo cerrado las podemos modificar por medio de las constantes Kp, Ti y Td. ¿Sí? La constante de proporcionalidad, la constante de integración y la constante derivativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace la acción derivativa? ¿En qué nos ayuda la acción derivativa? Bueno, lo que hay que ver aquí es que ahora esta acción de control es proporcional a la derivada del error respecto al tiempo. ¿Pero qué información nos da esa derivada? Bueno, como lo habíamos discutido en la clase pasada, lo que hay que ver es que si yo grafico el error si por ejemplo yo quiero controlar mi motor eléctrico y quiero que vaya a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto e inicialmente el motor está apagado. Entonces yo quiero seguir una referencia. Aquí está el tiempo contra mi velocidad angular, ¿sí? Entonces yo quiero seguir una referencia aquí de 1000 radianes por segundo, por ejemplo. 1000 radianes por segundo. ¿Sí? E inicialmente el motor está apagado. ¿Sí? Entonces yo tengo que aplicar una acción de control proporcional muy fuerte para alcanzar esa referencia. Si yo lo hago muy lento, pues seguramente voy a tender de una manera muy lenta a mi referencia. Pero si yo quiero hacerlo de manera rápida, si yo quiero subir la velocidad del motor y llegar rápido a mi referencia, pues entonces yo tengo que aplicar una acción de control muy rápida. ¿Sí? Pero si yo aplico una acción de control muy rápida, seguramente me voy a pasar. ¿Sí? Entonces, seguramente lo que voy a generar es una respuesta subamortiguada. Si se dan cuenta, cuando yo tiendo lentamente a mi referencia es sobreamortiguada, no tengo oscilaciones, pero si yo trato de hacerlo de manera rápida, lo más seguro es que yo genere oscilaciones, de manera que voy a tener sobrepasos en la respuesta. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en el error? Si yo grafico esto con respecto al error, aquí está T y aquí está EDT. ¿Sí? Si el error inicialmente está por acá, claramente entre la referencia y la condición inicial va a haber un error muy grande. Entonces, una de dos, o yo tiendo asintóticamente al origen, a cero, al error exactamente igual a cero, con una respuesta sobreamortiguada. Pero si yo quiero hacer esa convergencia al error igual a cero, esa convergencia a la referencia, al error exactamente igual a cero, de una manera muy rápida, pues entonces yo aplico una acción de control
más fuerte, una acción de control proporcional más fuerte, y entonces lo que vamos a ver es que el error va a tender a ser cero de manera muy rápida, pero eso va a generar oscilaciones, ¿sí? Eso va a generar oscilaciones en la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar si la respuesta del sistema va a ser suave o la respuesta del sistema va a ser más brusca, más rápida? ¿Cómo puedo yo determinar si la respuesta va a ser sobreamortiguada o va a ser subamortiguada? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo determinar si la respuesta no va a tener oscilaciones o va a presentar oscilaciones? Y por lo tanto, si presenta oscilaciones, ¿qué tan grande va a ser el sobrepaso que voy a tener? El sobrepaso sobre el eje horizontal. Bueno, estarán de acuerdo conmigo que si yo tomo cualquier punto aquí y trazo una recta tangente, ¿sí? La pendiente de esa recta tangente pues es la derivada del error respecto del tiempo. ¿Sí? Si yo aquí trazo una recta tangente en ese punto, en la señal del error, claramente la pendiente de esa recta pues es la derivada del error respecto del tiempo. Ahora, ¿qué característica vemos en esas pendientes? Bueno, claramente esta pendiente es más pequeña, el valor absoluto de esta pendiente es más pequeño que el valor absoluto de esta pendiente, ¿no? Esta pendiente tiene un valor muy grande, mientras que esta pendiente tiene un valor muy pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Claramente la pendiente de esta recta está más cerca de cero. La pendiente cero es cuando la recta es paralela al eje horizontal, mientras que conforme la recta tiende a ser vertical, tiende a ser una recta vertical, la pendiente crece, ¿sí? La pendiente es más grande. Entonces, claramente la pendiente de esta recta es menor que la pendiente de esta recta, porque esta recta está más cerca de la horizontal que esta recta de acá. ¿Quién me da esa información? Pues claramente la derivada. ¿Sí? Entonces, una manera de saber si va a haber sobrepasos es determinando la derivada del error respecto al tiempo, porque esa derivada me da la pendiente de la recta tangente a la curva del error en todos los instantes de tiempo. ¿Sí? Entonces, en el controlador proporcional integral derivativo, la acción derivativa me permite determinar si va a haber sobrepasos en la respuesta del sistema para tratar de minimizar esos sobrepasos. ¿Sí? Si yo agrego este término derivativo a la acción de control, lo que estoy haciendo es predecir esos sobrepasos. Si la pendiente es muy grande, es decir, si la pendiente de la recta tangente a cada uno de los puntos de la señal de error es muy grande, eso significa que va a haber un sobrepaso y la respuesta va a ser subamortiguada. ¿Sí? Y si la respuesta es subamortiguada, entonces va a tener oscilaciones la respuesta y por lo tanto va a haber sobrepasos. ¿Cómo puedo hacer yo para tratar de minimizar esos pasos? Pues multiplicar esa derivada por una constante que haga que ese término se haga cada vez más pequeño. ¿Sí? Que esta pendiente se haga más pequeña. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta derivada tiene un valor muy grande, ¿sí? Si esta derivada tiene un valor muy grande, entonces lo que puedo hacer es multiplicar por una constante pequeña, tal que haga que esta derivada tienda a acercarse cada vez más a cero, cada vez se acueste más, de manera que ahora en lugar de tratemos de corregir esta pendiente muy grande y en lugar de tener estos sobrepasos tan grandes, pues tengamos pasos cada vez más pequeños, ¿no? ¿Sí? Claramente esta pendiente tiende a ser, digamos, si yo tomo aquí un punto, ¿sí? Y trazo la recta tangente, claramente la pendiente de esta recta es más pequeña que la pendiente de esta recta, ¿no? Claramente esta pendiente está más cercana a cero que esta pendiente, ¿no? ¿Sí? Si yo trato de corregir la respuesta del sistema
con una constante TD más pequeña, entonces yo lo que esperaría es tener una respuesta todavía con una pendiente más pequeña, ¿sí? Si yo tomo ahora un punto aquí, claramente la recta tangente a la curva del error en este punto tiene una pendiente más pequeña con respecto a esta recta tangente, ¿no? ¿Sí? Entonces claramente lo que voy a hacer al corregir la respuesta del sistema con esta derivada es tratar de que la pendiente del error tienda a ser más pequeña, y si la pendiente del error tiende a ser más pequeña, lo que yo voy a ver es que los sobrepasos también van a ser más pequeños, ¿sí? Me voy a pasar menos del error exactamente igual a 0. Entonces para eso sirve esa acción de control derivativa. Lo que hace la acción de control derivativa es tratar de corregir estos sobrepasos, hacer estos sobrepasos más pequeños. ¿Con qué información? Pues con la información de la derivada del error. Porque si la derivada del error es un valor muy grande, entonces la pendiente de la recta tangente en cada punto es grande, ¿sí? Mientras que si yo logro proponer una acción derivativa que corrija ese valor de la derivada y lo haga más pequeño, entonces lo que voy a ver es que cada una de estas rectas tangentes a la curva del error se van a ir acostando, van a tender a tener un valor cada vez más cercano a 0. ¿Sí? Y si tiene un valor más cercano a 0, lo que vamos a ver es que eso se va a reflejar en sobrepasos cada vez más pequeños, ¿sí? Claramente, si hacemos la pendiente muy cercana a 0, pues lo que vamos a ver es que el efecto subamortiguado va a desaparecer y vamos a tener una respuesta sobreamortiguada. Van a desaparecer las oscilaciones, y si desaparecen las oscilaciones, lo que vemos es que también desaparecen los sobrepasos, ¿sí? Ya no va a haber sobrepasos. Sin embargo, digamos, tenemos que tratar de encontrar un compromiso, ¿sí? Claramente, si desaparecen los sobrepasos, el tiempo de asentamiento en 0 se vuelve cada vez mayor, ¿sí? Si los sobrepasos son grandes, el tiempo en el que alcanzamos el estado estacionario va a ser menor, el tiempo en el que cruzamos por el error igual a 0 va a ser más corto, y el tiempo de asentamiento, el tiempo en el que alcanzamos el error igual a 0 también va a ser más pequeño, ¿sí? Mientras que si logramos eliminar los sobrepasos, lo que vamos a ver es que el tiempo de asentamiento, el tiempo en el que alcanzamos el error igual a 0, se va a hacer más grande, ¿sí? Entonces ahí tenemos que, esta acción derivativa tenemos que aplicarla de manera que logremos un compromiso entre los sobrepasos que sean pequeños y que el tiempo de asentamiento, el tiempo en el que alcanzamos el error igual a 0 en estado estacionario, pues sea relativamente pequeño, ¿no? Que no tengamos que esperar tanto tiempo para alcanzar el error exactamente igual a 0, ¿no? Ya sabemos que la acción proporcional integral nos permite alcanzar el error exactamente igual a 0, pero claramente no queremos alcanzar ese error igual a 0 después de mucho tiempo, ¿no? Porque entonces va a ser un controlador muy lento. Queremos un controlador que alcance el error igual a 0 en un tiempo relativamente corto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aplicando una acción proporcional integral fuerte, pero los sobrepasos que nos pueda generar esa respuesta subamortiguada, esa respuesta con oscilaciones, la podemos corregir con la acción derivativa, ¿sí? Podemos proponer una constante TD, una constante de la acción derivativa TD, que nos permita corregir la pendiente de esta respuesta, ¿sí? Tratar de que la pendiente no sea muy grande, de manera que los sobrepasos sean grandes, pero que no sea tampoco tan pequeña, de manera que el error igual a 0 lo alcancemos en un tiempo muy largo, ¿no? Pues, a lo mejor lograr que esa pendiente sea tal que los sobrepasos sean pequeños, que no sean muy importantes, y que el tiempo de asentamiento, el tiempo en el que logramos el error exactamente igual a 0, pues no sea tan grande, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí hay que jugar un poquito con esa acción derivativa para que logremos un compromiso entre los sobrepasos del sistema y el tiempo de asentamiento en el que alcanzamos el error igual a 0.
Entonces, pues listo. Ya están preparados para terminar su proyecto, para proponer un controlador proporcional integral derivativo para el motor eléctrico, para regular la velocidad o la posición, dependiendo de lo que a ustedes más les interese en su motor eléctrico. Lo que vamos a hacer, con eso terminamos, digamos, la parte teórica del curso. Lo que vamos a hacer la próxima clase es, les voy a mostrar cómo implementar el controlador proporcional integral derivativo en Scilab. ¿Sí? Vamos a diseñar e implementar un controlador proporcional integral derivativo para el tanque, para controlar la altura en un tanque de almacenamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar un controlador para modificar el flujo de entrada en el tanque, de manera que la altura dentro del tanque siempre se mantenga en un valor de referencia. Básicamente es una versión, digamos, más sofisticada, una versión más elaborada del controlador automático del tanque que tienen algunos de ustedes en casa, que permite que el tanque siempre tenga agua y siempre tengamos agua disponible en casa. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer la siguiente clase, el próximo martes, voy a preparar un video para mostrar cómo controlar la referencia, la altura del tanque, la altura en un tanque, utilizando un controlador proporcional, integral y derivativo, en diferentes referencias, por supuesto, ¿no? De repente quiero que esté a 1 metro de altura, luego a 2 metros de altura, luego a 5 metros de altura, luego a 3 metros de altura, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos variar la referencia en el tiempo de manera que el error en estado estacionario sea siempre exactamente igual a 0, y cómo lograr ese compromiso entre el tiempo de asentamiento y los sobrepasos del sistema, ¿no? ¿Sí? Que los sobrepasos no sean muy grandes, pero que tampoco el tiempo de asentamiento en 0, en el error exactamente igual a 0, tampoco sea muy grande, ¿no? Hay que jugar un poquito con el controlador para lograr un compromiso entre los sobrepasos y el tiempo de asentamiento. ¿Sale? Muy bien, entonces terminamos aquí la clase y la próxima semana hacemos una clase para ver cómo implementamos el controlador proporcional integral derivativo, el controlador PID, en un script de Scilab. ¿Sale?